doctor. Buenas noches a todos. Vamos a hablar de cambios y alteraciones sistémicas asociados a la falla renal. Vamos a ver un repaso muy rápido de todos los cambios que ocurren en los pacientes con falla renal. Bueno, yo soy el doctor Andrés Santillana, como ya presentó el doctor. Vamos a ver los objetivos rápidamente de esta plática. Básicamente es importante más que nada conocer la definición de la enfermedad renal crónica, cómo se estadia, antes de poder hablar de todo de todos los cambios que tenemos. Vamos a ver un poco de todas las generalidades asociadas y vamos a ver algunas complicaciones muy selectas que presentan estos pacientes. Primero que nada hay que empezar, como ya dije, con la definición. La enfermedad renal se va a definir como un daño renal o una disminución en la función renal por 3 o más meses. Esto se concretó en el año 2002 con las guías de Kadoki, que nos van a estadiar el daño renal en base a la tasa de filtración glomerular. Es importante recalcar que la tasa de filtración glomerular, bueno, para estas guías y para fines prácticos se va a dar por la fórmula de MDRD. Sí, es una fórmula muy compleja que no tiene caso verla ahorita y bueno, se puede consultar por internet incluso o en el celular. Bueno, como ya mencioné, el daño renal por más de 3 meses nos va a dar ya la enfermedad renal crónica en sí y la vamos a poder dar varios estadios. Vamos a tener un área que le podemos llamar un área de riesgo, donde la función renal aún es normal, pero sin embargo el paciente va a presentar ciertos factores de riesgo que lo van a poner que lo pueden llevar a la enfermedad renal crónica. Un estadio 1 se va a definir como un daño renal con una tasa de filtración glomerular ya normal. Y bueno, a partir del grado 2 vamos a tener una disminución leve en la tasa de filtración glomerular. Esto la vamos a dar entre 60 y 89, ¿sí? Y bueno, en el estadio 3 vamos a tener que va a ser una disminución de la tasa de filtración glomerular entre 30 y 59. Un estadio 4 nos va a dar entre 15 y 29. Y la falla renal en sí, o sea, un estadio 5 ya se va a definir como una tasa de filtración glomerular por debajo de 15 el tratamiento de reemplazo, o sea, diálisis peritoneal o hemodiálisis. En cuanto a las complicaciones ya en sí, ¿cómo se van a dar estas complicaciones? Vamos a tener que los pacientes van a estar en un estado normal, vamos a tener factores de riesgo que nos van a llevar a un daño renal ya en sí, que no lo vamos a ver al principio, va a ser un poco difícil detectarlo, no se va a detectar con los estudios de laboratorio normales, y sin embargo, si este daño se prolonga por suficiente tiempo, nos va a dar, ahora sí, se va a reflejar pues en una disminución en la tasa de filtración glomerular. Y si esto continúa por mucho tiempo, pues eventualmente va a haber una falla de todo el sistema renal y esto nos va a llevar a la enfermedad renal crónica. Durante toda esta progresión obviamente se pueden presentar complicaciones en los pacientes, ¿sí? Y bueno, eventualmente también estas complicaciones nos van a llevar en sí que se perpetúe la enfermedad renal. En cuanto a qué anormalidades clínicas podemos ver, pues siempre van a ser muchas, están descritas una cantidad increíble de anormalidades clínicas, de hallazgos clínicos que vamos a ver en los pacientes con enfermedad renal. Obviamente, pues por las funciones propias del riñón, vamos a ver cambios en el manejo de electrolitos y de líquido intracelular y extracelular. Vamos a tener más que nada expansión de volumen, hiponatremia, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalemia. En cuanto a las alteraciones endocrinológicas se van a dar pues por las propias funciones del riñón y también pues obviamente por todos los otros daños, las otras anormalidades que causa. Obviamente vamos a tener más que nada como una alteración endocrinológica, el hiperparatiroidismo secundario que se va a dar por el mal manejo del metabolismo del fosfato y del calcio. Vamos a tener obviamente la hiperuricemia, vamos a tener hipertrigliceridemia, puede haber desnutrición y más que nada proteica. Podemos tener amenorrea, retraso en el crecimiento en los niños obviamente, amiloidosis, la deficiencia de vitamina D obviamente. Vamos a tener alteraciones neuromusculares, podemos llegar a tener neuropatía,
Vamos a llegar a tener obviamente como manifestación clínica fatiga y neumoclonías, miopatía. Lo más importante que nos compete a nosotros como anestesiólogos va a ser lo cardiopulmonar, lo que destaca la hipertensión arterial, que bueno, siempre la vamos a ver muy asociada a la enfermedad renal. Esto nos puede llevar obviamente a falla cardíaca, a la pericarditis asociada a la uremia, a la cardiomiopatía por la hipertensión arterial y por la uremia, a la aterosclerosis acelerada y a arritmias también. Vamos a tener cambios dermatológicos, vamos a tener cambios gastrointestinales, vamos a tener cambios incluso neuropsiquiátricos. Y bueno, también algo que nos compete mucho son las alteraciones hematológicas, principalmente la anemia y las alteraciones en la hemostasia. En cuanto a las complicaciones, ¿cuándo se van a presentar de acuerdo al daño renal, a qué estadio estamos? Principalmente lo más común va a ser que durante cualquier estadio vamos a presentar la hipertensión arterial, en parte porque puede ser una causa obviamente de la enfermedad renal, sino también porque es una complicación, como ya dije. A partir de un estadio 2, a partir de que tenemos por debajo de 90 nuestra tasa de filtración glomerular, vamos a empezar a ver anormalidades de laboratorio, sí, aunque a lo mejor no podemos empezar a tener síntomas aún, todavía el paciente no se va a dar cuenta y a lo mejor si no lo buscamos nosotros como médicos no nos vamos a dar cuenta que el paciente tiene enfermedad renal. Sin embargo, pues ya vamos a empezar a ver ciertos cambios. Los principales cambios ya se van a ver cuando tenemos por debajo de nuestra tasa de filtración glomerular por debajo de 60. Es cuando en sí todas las complicaciones se van a presentar, van a ser más evidentes. Obviamente, mientras más tempranamente en la evolución de la enfermedad renal, peor va a ser el pronóstico para el paciente. Si la anemia se presenta en un estadio 3 en vez de en un estadio 4, un estadio 5, eso nos va a reflejar que al paciente le va a ir pues peor. Y bueno, obviamente vamos a tener ciertas alteraciones únicas ya de cuando tenemos falla renal, todas las alteraciones relacionadas ya con la uremia, ¿no? Y bueno, pero en este momento pues ya todo va a ser muy evidente. En cuanto a cómo vamos a ver más que nada qué complicaciones van a ser las más comunes, como ya dije, esta barra negra que podemos ver aquí, nos habla de que la incidencia de hipertensión es bastante alta, incluso en los pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular por arriba de 90, ¿sí? Y como la hipertensión es siempre la complicación más común, ¿sí? ¿Cuál es la que tiene mayor incidencia en todos los estadios? Otras anormalidades obviamente que se van a presentar van a ser los niveles de creatinina, esta barra gris que tenemos aquí, y bueno, las alteraciones de la albúmina y de la hemoglobina, cómo van a ser también, pues van a ir aumentando conforme aumente nuestro daño renal. En cuanto a la hipertensión arterial sistémica, vamos a tener varios mecanismos que van a actuar en los pacientes con falla renal. Puede ser una condición preexistente, lo que le haya condicionado al paciente que tuviera falla renal. Obviamente, como ya hablé, vamos a tener una expansión del volumen extracelular debido al mal manejo de líquidos. Vamos a tener una estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que también nos va a llevar a presentar hipertensión. También podemos tener actividad simpática aumentada, vamos a tener alteraciones endoteliales en la síntesis del óxido nitroso y vamos a tener nítrico, perdón, y en los mediadores en sí locales que produce el endotelio. Ya en sí algunas otras cosas relacionadas con el tratamiento, la administración de eritropoyetina en los pacientes con falla renal también ya puede provocar hipertensión arterial sistémica. En los pacientes que ya han sido trasplantados, la terapia inmunosupresora, en sí el injerto cadavérico y el rechazo del injerto pues también nos pueden llevar a la hipertensión arterial. Otras causas no tan comunes, la secreción de la hormona paratiroidea, la calcificación del sistema arterial y la enfermedad vascular renal también nos pueden llevar a la hipertensión arterial. En cuanto a qué tan prevalente es la hipertensión de acuerdo a nuestro daño, aquí podemos ver en esta tabla cómo aquí sobre nuestro eje de las X podemos ver la tasa de filtración glomerular, cómo va disminuyendo, y igual el porcentaje de la población que lo va a presentar. Aquí tenemos cómo por debajo, cómo se presenta, cómo es muy prevalente
La hipertensión arterial por debajo de 140/90, sí, incluso 75% de los pacientes con falla renal ya terminal, sí, vamos a tener una hipertensión por arriba de 140/90 y incluso pues puede llegar a ser mayor, 21% de los pacientes con falla renal terminal vamos a tener unas cifras de tensión arterial por arriba de 160. ¿Sí? ¿Esto qué se puede traducir? Obviamente lo que nos importa son los cambios cardiovasculares que vamos a tener. Sí, principalmente a lo que se va a asociar la hipertensión arterial y la falla renal va a ser a la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, que también nos puede llevar a la dilatación del ventrículo. Nos puede llevar obviamente la masa aumentada del miocardio, nos puede llevar a isquemia y nos puede llevar eventualmente a toda la cascada de la falla cardíaca, ¿no? Congestiva. Y bueno, obviamente pues la muerte en cuanto a qué es el tratamiento de la falla renal, de la hipertensión en los pacientes con falla renal, pues va a ser básicamente similar a lo que tenemos en la población en general. Obviamente pues los cambios en el estilo de vida van a ser muy importantes. Hay que implementar también todas los métodos de detección de todas las demás complicaciones asociadas. Y bueno, esto no nos compete tanto a nosotros, pero es importante saberlo. En cuanto al tratamiento farmacológico, siempre van a ser de primera línea los diuréticos, a menos de que haya alguna indicación muy clara para usar algún otro tipo de medicamento, los bloqueadores de canales de calcio o los IECAS también, que bueno, en el caso de la enfermedad cardíaca también cobran un papel muy importante en el manejo de la hipertensión y obviamente en la capacidad pues, de proteger en sí o retrasar el daño renal. En cuanto a la dislipidemia que vamos a presentar en los pacientes, que se va a presentar en los pacientes con falla renal, se va a dar básicamente por varias alteraciones, más que nada en el manejo de las lipoproteínas que transportan los triglicéridos, de los milomicrones y de las lipoproteínas de muy baja densidad. Va a haber un mal manejo de estas proteínas, también se va a ver afectada la actividad de la lipasa y también pues en sí como el contratransporte, por así decirlo, del HDL de los tejidos periféricos hacia el hígado, también va a estar disminuido. Todo eso nos va a llevar a que básicamente los niveles de colesterol no van a estar muy alterados, lo que se va a alterar van a ser los niveles de triglicéridos, lo podemos ver a partir de los estadios 3 y 4 y bueno, ya van a ser bastante evidentes para cuando el paciente esté en hemodiálisis. Y bueno, también esto se va a traducir en una disminución del colesterol HDL. Bueno, puede cambiar un poco en el síndrome nefrótico por las pues, especificidades fisiopatológicas que tienes. Pero en sí en todos los pacientes hay que recordar que hipertrigliceridemia y bajo HDL, esto pues, se va a unar a los demás factores de riesgo cardiovascular y nos va a llevar a una aterosclerosis acelerada. En cuanto al tratamiento, igual básicamente de los triglicéridos se va a basar en los hidratos y en la niacina y dependiendo del nivel de colesterol, de los niveles de colesterol de las lipoproteínas, de baja densidad, va a depender si reciben estatina o algún otro tratamiento donado a la estatina. En cuanto a la anemia, vamos a tener también muchos cambios que se van a ver evidentes a partir de un estadio 3, o sea, a partir de que tenemos 60 o menos de filtración glomerular, vamos a ver cómo aumenta igual la incidencia conforme disminuye la función renal, llegando a tener niveles de hemoglobina por debajo de 3 en un 85% de los pacientes ya con enfermedad terminal y por debajo de 11 en los pacientes con niveles por debajo, con reemplazo renal. Igual básicamente los niveles de hemoglobina van a ir disminuyendo conforme avanza la enfermedad renal y pues obviamente va a ser más evidente mientras más avanzada sea la enfermedad. En cuanto a
a qué niveles de hemoglobina se deben manejar. Las guías son bastante claras en que el límite inferior que deben manejar estos pacientes no debe ser menor de 11 gramos por decilitro y el límite superior no debe pasar de 13 gramos por decilitro. Sin embargo, este límite superior se marca más que nada en las guías, más que nada por el tratamiento que se le da a la anemia. La eritropoyetina pues también no es, tiene obviamente también efectos secundarios, y ya para cuando el paciente llega a los 13 gramos por decilitro de hemoglobina, el tratamiento más que nada de la anemia empieza a ser pues ya empieza a afectar al paciente, ¿sí? El riesgo-beneficio empieza a ser pues más evidente. También obviamente pueden tener mala absorción de hierro y mal manejo del hierro en sí. Pueden perder obviamente transferrina. Y bueno, también puede ser una parte importante de la terapia, y la idea más que nada de la eritropoyetina y del hierro es minimizar las transfusiones que va a recibir el paciente, más que nada por las complicaciones no asociadas. Sin embargo, pues no debemos de menospreciarlas. En cuanto a la enfermedad cardiovascular en sí, lo más importante va a ser que bueno, va a ser un factor pues, la enfermedad renal es un factor de muy alto riesgo para la enfermedad cardiovascular. El 50% de los pacientes con enfermedad renal van a fallecer por algún evento cardiovascular. ¿Sí? Que más que nada va a ser obviamente la cardiopatía isquémica, ¿sí? Pero también podemos tener obviamente las cardiomiopatías y las arritmias cardíacas. En cuanto a cómo se da pues la falla cardíaca en la falla renal, vamos a tener más que nada que bueno, la disfunción renal nos va a llevar a la secreción pues de todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, nos va a llevar a que haya una remodelación del miocardio, que pues al principio, aunado con la hipertensión arterial, puede llegar a causar una hipertrofia del ventrículo. Sin embargo, esto se va a hacer como un ciclo vicioso y vamos a tener que, pues también la disminución de la función cardíaca nos va a llevar a un daño renal por hipoperfusión, y bueno, esto puede llegar eventualmente a la falla cardíaca también. Entonces vamos a tener que los pacientes van a tener falla cardíaca y falla renal. Los mecanismos más importantes son la actividad del sistema nervioso simpático y la activación del sistema renal angiotensina-aldosterona. Vamos a tener obviamente mayor estrés oxidativo, vamos a tener todas las anormalidades de la coagulación y de los electrolitos, la calcificación vascular, y también la anemia juega un papel importante en la fisiopatología de la falla cardíaca en el contexto de la falla renal. Se ha descrito pues un síndrome cardiorrenal en lo que ya sea la falla cardíaca o la falla renal, pues obviamente va a llevar a la falla del otro órgano por su interdependencia, y eventualmente se va a hacer un ciclo vicioso donde vamos a tener que las dos enfermedades se van a estar alimentando, y bueno, vamos a empezar a tener otras enfermedades asociadas, principalmente la anemia, que van a llegar y van a causar todavía un daño extra. Obviamente el tener esta triada de falla renal, falla cardíaca y anemia nos va a llevar a una mayor mortalidad en los pacientes, comparado con, obviamente, con los pacientes que nada más tienen o falla renal y anemia, o nada más tienen falla cardíaca y anemia. Sí, esta triada en realidad, por ejemplo, en este estudio encontraron una mortalidad en los pacientes que nada más tenían falla cardíaca sin ninguna otra comorbilidad, comparado con esta triada, una mortalidad de 26 contra 55%. Entonces, pues igual nos aumenta mucho la mortalidad. En cuanto a otras alteraciones, pues básicamente vamos a tener las alteraciones obviamente del calcio, del fósforo y todo el metabolismo óseo, que nos puede llevar a una osteopenia y otras enfermedades del tejido óseo. En sí, pues el mecanismo obviamente va a ser la disminución en la producción de la vitamina D y también el mal manejo del fosfato. Todo esto nos va a llevar a
a un hiperparatiroidismo secundario y nos va a llevar a una hipocalcemia. Sí, y bueno, obviamente esto nos puede llevar eventualmente a osteopenia. Sí, como podemos ver aquí que conforme disminuye la tasa de filtración glomerular, obviamente aumenta la incidencia de osteoporosis y osteopenia y pues obviamente esto también se ve al paralelo con la secreción de la hormona paratiroidea. Otra cosa nada más rápido de lo que quiero hablar es de la apnea obstructiva del sueño y de la falla renal, perdón. Es algo que todavía no se ha estudiado bien. Se ha encontrado que 30% de los pacientes con desórdenes del sueño pueden presentar enfermedad renal crónica. El SAOS en sí puede presentar microalbuminuria y obviamente pues el SAOS va a estar en un papel central entre la enfermedad renal, entre la hipertensión, entre la obesidad y la diabetes, que todos estos también van a ser factores de riesgo, ¿no?, para la enfermedad renal. En cuanto a los pacientes que puedan presentar falla, o sea, que ya tengan falla renal y presenten apnea obstructiva, se cree que principalmente se presenta por la retención de fluidos durante la noche y bueno, durante la noche pues causan edema de las estructuras de la laringe y de la faringe. Y bueno,